Estoy preocupada. ¿Por qué? ¿Será que alguien nos ve? Aire. Estamos al aire. Por fin llegó el Por día. fin llegó el día. Bienvenido a este espacio creado para los que se atreven a soñar en grande, a equivocarse, a levantarse y volver a intentarlo. Esto es Nadie nos va a ver. Un programa donde los emprendedores cuentan sus historias, comparten sus aprendizajes y nos inspiran a construir nuestros propios caminos. Bueno, Eri, yo creo que la gente debe estar ansiosa de saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Sí. Cuéntanos. Mi nombre es Erika Jaramillo, soy modelo, comunicadora, reina de belleza y emprendedora nata. Y es lo que hoy me trajo hasta acá. Todo eso. Todo eso. ¿En cuánto tiempo? Sí. Seguro la gente también está ansiosa por conocerte, Carlos. Bueno, mi nombre es Carlos Maldonado, yo soy médico, fotógrafo y filmmaker. En los últimos años me he dedicado a esto y es lo que nos tiene aquí hoy. Nadie nos va a ver, nadie nos va a ver. Así es. Aquí vas a encontrar historias reales, tropiezos, logros, decisiones difíciles, también datos, ciencia aplicada, herramientas que te van a servir en tu propio viaje. Y sobre todo, mucha, pero mucha inspiración y buena onda. Porque emprender no es fácil, pero tampoco está solo. Así que, bienvenidos a esto Nadie. Que se llama Nadie nos va a ver. No te sacas del guión porque, en serio, entonces nadie Tienen que entender los nervios. Nadie nos va a ver. Bueno, yo tengo una duda que creo que la gente también puede tener esa misma duda. ¿De dónde viene ese acento? Este ¿De acento dónde viene esa tonada? de Venezuela, venezolana, viviendo en este país hace ya 9 años. ¿Y qué te trajo por estas tierras tan lejos de las tuyas? Tan lejos, lejísimo que estamos. Amo este país, me encanta. Y bueno, creo que acá esto de emprender se me dio muy bien. Así que vine a experimentar por acá. ¿Y tú? Interesante. Esa tonadita bien caribeña, ¿de dónde viene? Aunque no lo crean, soy de Colombia, soy de Cartagena. Digo esto porque en la actualidad la gente piensa que el acento colombiano es el de la capital o es el de Medellín, el Sí. paisa, por las series y por los cantantes que son famosos en este momento, pero yo soy de Cartagena y mi tonada caribeña es por eso, porque nací cerca del Mar Caribe. Qué rico. Bueno, se juntó esta dupla caribeña. Así es. Pero la verdad es que a mí me tienes ansioso, como al resto de, como a las personas. No me has dicho cómo vamos a llevar a cabo este programa. Tienes todo ahí y no me dices. No te preocupes, que yo también estaba ansiosa por estar acá. Hace un montón que venimos trabajando en este proyecto y hoy llegó el día. Hoy estamos acá. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a ¿De qué hablar. a la Bueno, gente? tengo hay 2 temas importantes y tenemos un invitado estrella que más adelante vamos a hablar un poquito de él para que nos cuente un poco de su historia, de su proyecto, de su emprendimiento, que está bastante interesante. Y ¿Vamos a hablar del nombre? No. ¿Le vamos a explicar a la gente qué significa el nombre o de dónde viene el nombre? no sé. ¿Qué dices tú? Sí, le podemos decir. Bueno, le vamos a contar un poquito de dónde surgió este nombre de Nadie nos va a ver, que bastante sí. curiosidad ha causado Y tenemos un tema, ¿no? un tema. ¿Quieres hablar tú del Principal. tema? Hoy vamos a hablar de los sueños, del sueño y de cómo el sueño afecta al organismo y cómo puede esto ayudarnos a emprender y a trabajar. Ojo que se viene un dato bastante interesante. Y a propósito, lo pusimos porque el invitado de hoy está dedicado al deporte, trabaja en el área del deporte, así que ¿quién mejor que el que nos hable del sueño y de cómo beneficia al cuerpo humano? Sí. ¿Sí? ¿Será que lo presentamos al invitado de una vez? Sí, yo creo que sí. Sí, Podemos yo hacer también que creo entre que sí. y que haga parte de esto. Así, Sí. por lo menos con la presencia de él, alguien nos ve. ¿Lo Bueno, presentas? el invitado de hoy es alguien quien yo conozco su proceso desde el inicio. La verdad es que soy admirador de todo lo que él ha hecho porque conozco su idea desde que empezó todo y ver en lo que se convirtió toda la empresa que él tiene es algo bastante admirable.
le da trabajo a otras personas, mantiene adolescentes y adultos jóvenes dedicados al deporte fuera de las calles. La verdad que es un personaje bastante interesante. Yo creo que sin más preámbulo podemos presentarlo, ¿no? Podemos presentarlo. Antes de presentarlo, quiero opinar con respecto a cómo hablas de nuestro invitado, porque uno como emprendedor, que una persona pueda hablar de esa manera y que pueda admirar lo que uno hace, para uno es bastante valioso. Sí, por supuesto. Así que bueno, preséntalo. Vamos a presentarlo. Con ustedes, Javier Angulo. Bienvenido, Javi. Bueno, ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y gracias también, Carlos, por las palabras y Erika también por esa salvedad. La verdad es que es muy gratificante cuando alguien reconoce lo que vienes haciendo. Así que agradecido. Por supuesto. Y sobre todo la labor que tú haces, el lugar que tienes dentro del grupo de personas en la que te mueves, es bastante interesante. Y a mí me gusta ver mucho esa faceta de ti y eso que estás logrando con estos muchachos. Bueno, cuéntale a la gente quién es Javier Angulo. Bueno, Javier Angulo es un chico que de alguna manera se relaciona mucho con este tema que trajeron a la mesa, el tema del sueño, pero yo lo asimilo o de pronto lo corro un poco con el soñar. Okay. Soy un soñador desde siempre. El fútbol ha sido como ese punto de movilización desde pequeño. Soy de familia deportista, mi padre fue futbolista, así que de niño siempre el fútbol fue como ese escape para yo sentirme bien, sentirme feliz. Y bueno, hoy soy una persona que inclusive hasta yo mismo me he sorprendido de lo poco que he venido logrando. Soy un soñador que me dedico a la actividad física, me dediqué cuando decidí lanzarme en todo este mundo de la actividad física, a ayudar a otras personas. Y hoy en día cuento con una comunidad de chicos que entrenan, Okay. que realizan las actividades que más les gusta, que lo hacen por hobby, algunos por mejorar su parte competitiva. Y estoy acá haciendo lo que me gusta, emprendiendo. Jugaba al fútbol, cuando dejé de jugar quería algo que todavía me ligara con eso que tanto me apasiona y encontré, creo que lo ideal, que es ese espacio donde yo todavía me puedo sentir pleno. Tu empresa se llama, o tu emprendimiento se llama... Esta idea. Y bueno, la idea cuando ¿Qué significa el nombre, no? Porque el nombre... es un nombre bastante futbolístico. Sí, pero bastante personal, porque Ángulo es mi apellido. Yo soy Javier Angulo, terminé jugando con eso, porque cuando yo emprendí, yo entrenaba a muchos chicos y ya tenía 6 meses de haber iniciado mi emprendimiento, tenía bastante acogida y todavía no tenía nombre. Okay. Y yo compartía lo que hacía en mi red social personal, en mi cuenta de Instagram personal. Y bueno, me di cuenta que ya era necesario poder identificarme y poder tener un espacio dedicado exclusivamente al emprendimiento, y empecé a pensar que cómo le pongo, y un amigo me dijo: Javi, aprovecha esa experiencia que has tenido en el fútbol, porque yo llegué a jugar acá en el ascenso y bueno, en el medio del fútbol era un poco referenciado, entonces me dijo: aprovecha que justo terminaste de jugar, te fue bien en el campeonato, aprovecha tu apellido, como te conocían. Entonces empezamos a buscar nombres y de ahí salió Buscando el Ángulo, porque es como una forma de buscar esa actividad ideal para que cada quien pueda entrenarse, pueda mover su cuerpo y poder cumplir sus objetivos. Bien. Y
Porque son dos emprendimientos en uno, ¿no? Exactamente. Son dos emprendimientos. Sí, son buscando el ángulo training y buscando el ángulo fútbol. ¿Qué significa eso? ¿A qué se dedica cada emprendimiento? Claro, o sea, en primera instancia nace buscando el ángulo training, que es los entrenamientos personalizados con niños, jóvenes, chicas, chicos, online. Y producto de que, obviamente que mi énfasis es el fútbol por mi experiencia, o sea, tengo mucha acogida, mucha receptividad por el público de los chicos que juegan fútbol. Siempre cuando terminaban las clases los chicos quedaban motivados y me decían, Javi, ¿por qué no te creas un equipo de fútbol? Javi, créate un equipo de fútbol. Muchas voces escuché al final del entrenamiento o en medio de un entrenamiento que quedaban motivados y siempre escuchaba como ese comentario que me iba sonando. Y después de un año de haber creado Bea Training, decidí utilizar ese mismo nombre pero que tenga el espacio de fútbol, y ahí es donde nace Bea Fútbol. Okay. Nace el equipo. Que bueno, hoy ya con Bea Training vamos a cumplir 5 años y con el equipo 4 años. Y en el equipo de fútbol actualmente hay más de 70 chicos. Un montón. Sí, que nos están acompañando, muchos que se han ido porque han conseguido club, han tenido que emigrar por la parte deportiva, otros que dejaron de jugar, pero que de igual forma siguen ligados a esa comunidad y nos siguen apoyando y me siguen mandando mensajes desde lejos. Y bueno, eso es muy gratificante. Eso es importante, sí. Qué lindo ser parte del proceso. Exactamente, sí, eso es lo más valioso. Y yo lo destaco mucho porque lo que es el equipo de fútbol Bea empezó un día con 11 chicos. Juntamos 11 chicos y jugamos un partido de fútbol y desde ahí empezó. ¿Y hoy en día son cuántos? Somos más de 70 en el grupo. Bastante. Es un montón. Sí. ¿Y en qué rango de edades más o menos? Es categoría libre. El jugador más chico que tenemos tiene va a cumplir 17 años y después libre. Después tenemos el más experimentado que debe tener cerca de los 40 años. Y si alguien quiere pertenecer al equipo de fútbol, ¿cómo debería ser? ¿Qué requisito debería cumplir o a dónde se debería acercar? Nosotros le abrimos las puertas a todos, no discriminamos. Nosotros tenemos el equipo de fútbol competitivo que se divide, como son tantos jugadores, se divide en un selectivo A y un selectivo B. El A es el competitivo, el otro viene a ser como las reservas. El fin de semana competimos, que a propósito ya este fin de semana vamos a jugar la tercera fecha del torneo clausura que estamos participando en el Club Geva. Pero entre semanas jugamos partidos amistosos y es el espacio abierto para todo aquel que quiera ser parte, que pueda venir, que pueda probarse, jugar. Y bueno, tenemos un cuerpo técnico que en últimas es el que termina tomando las decisiones. Exactamente, de a quién sumamos, a quién no. Pero siempre tratamos de que, por ejemplo, un chico que hoy actualmente no está en las condiciones para ser parte del equipo principal, pasa a la reserva. Exactamente, no quitarle el espacio y darle la oportunidad que él entre semana pueda entrenarse, pueda mostrarse. Y han habido casos de chicos que empezaron así y que actualmente hoy están en el equipo, están con posiciones importantes. Así que eso es lindo también ver cómo crecen. Javi, y una pregunta un poquito más estratégica, ¿no? Porque en este programa intentamos por ahí inspirar a los emprendedores que están iniciando. Acá tenemos una emprendedora que ha creado muchos negocios, ha caído, se ha levantado, ha tenido ideas que ha podido llevar a cabo y se han convertido en negocios interesantes. ¿Cómo fue ese proceso tuyo? ¿Cómo pasaste de la idea a materializar eso que en algún momento soñaste, como hablaste hace un rato? Y fue un poco de arriesgarme, de decidirme, porque yo en la etapa en la que yo estaba como jugador, a mí nunca se me pasaba por la cabeza la idea de emprender, ni mucho menos la idea de yo entrenar. A mí siempre me gustó que me entrenaran, porque siempre fui deportista activo, jugador. Pero varios amigos me decían, Javi, entréname. Algún vecino que me veía en el edificio
o yo que iba a la plaza a entrenarme y siempre escuchaba, ¿eres profe? ¿Eres entrenador? Yo decía que no. Amigas que me decían, Javi, mira, tenemos un grupo de amigas que queremos que nos entrene. Y yo siempre decía, sí, después arreglamos, porque no me terminaba de cerrar la idea. Después llega la pandemia y creo que es un momento crucial porque estamos todos encerrados. Para los que somos deportistas o somos activos, fue difícil, estábamos aburridos. Y bueno, yo lo que hacía era, en ese tanto tiempo libre, yo entrenaba en casa y publicaba las historias en mi cuenta de Instagram personal. Las veía todas esas historias. Exactamente, pero lo hacía sin ningún tipo de intención. Más que montar para algo. Compartir. Sí, para compartir, y me gustaba porque siempre mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis primos siempre me comentaban. Era como una excusa para estar cercanos a ellos. Y uno de los chicos que me comentó alguna historia que habré publicado yo entrenando, era un hincha del equipo en el que yo había jugado. Me dice, Javi, yo quiero que me entrenes. Y yo le respondí lo mismo que le respondía a todas esas personas. Y cuando yo le respondí así, después arreglamos, él me dijo, no, en serio, quiero que me entrenes, te invito a desayunar mañana, cuadramos precios, qué necesito para empezar a entrenar. Y esa madrugada, porque en pandemia solíamos dormir tarde porque no teníamos nada que hacer, nos quedamos hablando y él me siguió haciendo preguntas de cómo entrenarlo. Yo le seguí dando puntos de vista míos. Entonces yo le dije, mira, ya no vamos a desayunar porque ya es tarde, yo no me voy a levantar. Bueno, te invito a almorzar. En esa época, emprendimientos hacían comidas y había uno de comida colombiana. Yo había pedido uno, mira, ya yo tengo almuerzo. Bueno, te invito a merendar. O sea, él tenía la intención. Chico tenía las ganas. Él tenía como esa idea de que yo le podía ayudar a él. Entonces, yo, al ver tanta insistencia, él me hizo un clic. No estaba equivocado, ¿no? Exactamente. Él me hizo un clic y yo fui allá, me junté. Antes de eso, hablé con amigos entrenadores, hablé con mi papá, que es educador físico, hablé con personas que tenían experiencia y ya fui como con una idea y lo cerramos. Eso fue un domingo. Pactamos la clase un jueves a la noche en los bosques de Palermo. Supuestamente eran 2 días a la semana, jueves y sábado. Y yo tenía, con lo poco que me había quedado del club, poco dinero, porque ya veíamos que si no le entraba plata del club, a los jugadores cómo lo iban a sostener. Claro. Entonces ya yo estaba viendo qué hago. Y con esa plata que tenía, que era para terminar el mes, compré unos elementos por Mercado Libre, unas vallas. ¿Te las jugaste todas? Me las rejugué. Es que parece mentira, pero la vida del emprendedor comienza así. Sí, yo me las jugué y yo decía, Dios mío, si ahora yo lo entreno a él y si él no quiere venir la próxima semana, yo qué hago con estos elementos. Sí. Y después mi comida y todo eso. Y bueno, yo lo entreno un jueves a la noche. Intento como grabar el entrenamiento, pero había poca iluminación. Lo subí a mi red social, nadie me comentó nada. Uno solamente me dijo, Javi, ¿qué es eso? Que escucho que estás diciendo, dale, vamos. No se veía bien lo que yo estaba entrenando porque no estaba iluminado. No se entendía. No se entendía. Pero bueno, yo estaba animado, era mi primer alumno. Y después el sábado, él dijo, no, el sábado vuelvo. El sábado nos vimos en los bosques. Y claro, a la mañana, los bosques, muy lindo, iluminados, se veían los elementos ahí nuevitos. Yo grabé la historia y cuando yo publico esa historia, ahí me empiezan a comentar amigos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás entrenando? En plena pandemia, la gente desesperada por salir y hacer algo y ya aparece con eso listo. Claro, yo quiero. Y eso fue jueves. El sábado del segundo entrenamiento y ya yo el martes tenía 10 alumnos entrenando conmigo. Y desde ahí empecé hasta el día de hoy. O sea que ese chico fue el que te dio el impulso. Te sacó de tu zona de confort. Ese chico fue el que me dio impulso y era un chico que ni siquiera era deportista. Nada. Y era como muy desordenado él en su parte personal. Como muy loco, entre comillas. Pero me decía, a ti te va a ir bien en esto. Y él fue... No era hincha del equipo, era hincha tuyo también. Exactamente. Claro. Y él fue viendo poco a poco como cuando él llegaba a la clase, él veía que yo estaba entrenando 7 chicos, 8 chicos.
y como que se sonreía y me decía, bien, Él estaba orgulloso de ti. Claro, así como en medio de su forma de ser, como que decía, mira lo que estás logrando, que no sé qué. Después empezó a ver que ya, como tenía muchos alumnos, habían profes que también le daban la clase a él porque ya yo tenía otra clase. Entonces todo eso él lo fue viendo y ya... Ahí empezaste a contratar a otras personas porque ya empezó a crecer el... Exactamente. Ahí todavía no tenía nombre, ¿no? Hasta en ese No, punto. no, ya cuando empecé a sumar, ya tenía el nombre. Ya tenía el nombre, Ya sí. le habías puesto el nombre. Sí, había crecido. Pero es una historia? Es una historia Sí. que te diría es inspiradora. Porque empezaste con lo que te quedaba de un sueldo. Sí, Y mira a dónde vas. sí. ¿Cuántas personas tienes a tu cargo trabajando en este momento? Bueno, actualmente, en cuanto a los entrenamientos, hoy no cuento con profes, estoy yo solo. Decidí, o sea, también ahí se presentaron problemas, Okay. porque de alguna u otra forma me daba cuenta que empezaban a desertar los alumnos que yo no entrenaba. Ahí me spoileaste la siguiente pregunta que te iba a hacer. Te adelantó. ¿Cómo sortear los problemas? Un emprendedor, ¿cómo sortea los problemas cuando... Claro. Claro, ya esto es un problema que se te presentó. Sí, porque me daba cuenta y personas que de confianza y de pronto hubo uno con tema de dinero que, por ejemplo, yo llegaba y le decía, mira, tienes esta chica para entrenar. No, yo primero le preguntaba, ¿tú cuánto cobras por entrenamiento? Y me decía un valor. Yo le decía, yo te doy el doble de lo que tú estás ganando por entrenar a una sola chica. Y él entrenaba 7 y ganaba ese número. Entonces yo le decía, bueno, yo te doy el doble, solamente entrenas a esta chica. Y por ejemplo, yo con ese profesor, que no voy a decir el nombre, yo me fui unas vacaciones a Colombia y supuestamente lo que yo tenía, el acuerdo que tenía con todos los profes que trabajábamos en sociedad, él me dice, no, Javi, la verdad es que yo no te voy a dar ningún porcentaje porque yo soy el que estoy entrenando a la chica. Terrible. Y bueno, entonces yo en definitiva le dije, acepté eso, obviamente que entendí la manera como él se manejaba. Lo que hice fue comunicarme con la alumna, decirle que los entrenamientos que están a cargo de ese profesor, que no tienen nada que ver con Bea Training. Okay. Y ella me dijo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Yo no le dije nada. Yo le dije, no, simplemente él ya no representa a Bea Training, nada más. Y amigos que teníamos en común, ¿cómo así, Javier? Yo le voy a decir, le voy a contar a ella que te robó. No le digas nada, tranquilo, no pasa nada. Sí, ya está. Y después pasó el tiempo y me volvió a buscar ella, la chica. Al parecer no siguió con ese profe. Y yo entrené al hijo después de mucho tiempo. Así que sin necesidad de yo hacerme mala sangre, yo seguí mi camino. En ese momento uno siente como ese dinero que te va entrando y que de repente lo esperas y no... Contabas Sí. con él y no Claro, entonces es difícil y bueno, son todas esas cosas que pasan en el camino, pero a la vez, por ejemplo, yo tuve un profe, que es una anécdota muy linda, que fue 10 puntos el profe. O sea, era súper la calidad de las clases, los alumnos que le llegaban, la fidelización que tenía con los alumnos, y yo a él nunca lo conocí en persona. Fue en pandemia, nos contactamos porque yo busqué profes. Creo que lo conozco también, el profe. ¿Chris? Es fotógrafo también. Sí. Claro, sí, yo me entrené con él y contigo y con él también. Exactamente. Y yo a él no lo conocí nunca en persona. O sea, él me envió el currículum, listo, se sumó, empezamos y era muy bueno él. Y bueno, él dejó por temas personales, pero fue una linda experiencia Lo cierto es que es una excelente persona, es fotógrafo, es emprendedor también. Ahora sí que está invitado a esta sala. En algún momento está en la lista de invitados. Así buenísimo. Que va a venir en algún momento Cristian. Le mandamos saludos a Chris. Un crack. Obviamente. Bueno, ¿qué podemos... ¿Cuál sería la moraleja de esto? Porque va ligado a la pregunta que te iba a hacer. Entonces, esto sería como no quedarse en el tropiezo, no lamentarse en la situación y seguir adelante. Creo que es la única forma de
de sacar un emprendimiento o de llevarlo adelante. Sí. No quedarse en el error o en la frustración, sino bueno, obviamente que afecta. Sí, obvio, te toca un poco, pero es sacudirse y seguir. La verdad y buscar que sí. una herramienta diferente o distinta para recuperarse y siempre es que hacia son adelante. experiencias que también te van enseñando en el camino. Sí, y yo pienso que en cuanto a los emprendedores, yo creo que ese es el punto para mí más importante. Porque cuando te encuentras en esos momentos, por ejemplo, a mí me ha pasado en el que yo digo, uy, quiero tirar todo, no quiero seguir adelante, no. Porque, por ejemplo, en el equipo de fútbol son 70 chicos. ¿Tú cómo haces para bajarle una línea de conducta a 70 chicos y que te sigan? Es difícil. Y que, por ejemplo, que te llame la atención o que te expulsen de un torneo porque un chico no se manejó bien, cuando nosotros siempre predicamos los valores, el respeto, siempre, y pasa eso. Y bueno, los altos y bajos que tiene el emprendimiento, y yo he estado en momentos en los que he querido, no quiero más, o sea, no, ¿por qué yo tengo que soportar todo esto, bancar? Pero después me viene el pensamiento y digo, no puedo. Ahora es cuando tengo que hacerme fuerte y tengo que bancar estos momentos difíciles para que, por ejemplo, hoy esté en otra posición en la que valió la pena todo ese esfuerzo. Es que tu posición de líder en este momento te lo exige, no puedes. Tienes que ser el soporte del resto de los jugadores. Y a propósito de esto, del liderazgo y tratando de llevarlo al tema, uno de los temas del programa, el sueño, con el que arrancamos hablando, ¿qué tan importante o cómo manejas esta parte del sueño y el descanso con los jugadores o con las personas que tú entrenas? Y eso es lo más importante, porque si tú no descansas bien, tú puedes tener el mejor entrenamiento, la mejor alimentación, pero no vas a terminar rindiendo. Es la realidad. Claro. Entonces, personalmente, yo no soy ejemplo para ello porque siempre tuve problemas para conciliar el sueño. Por eso te decía desde el principio, me parece muy interesante este tema porque me sirve a mí. Y a lo largo de mi vida deportiva siempre fue algo con lo que siempre me costó. ¿Qué te costó llevar a cabo? Sí, en las concentraciones, listo, tienes que descansar, nada. Yo daba vueltas y vueltas y vueltas y yo en una hora me tengo que levantar a desayunar y no descansaba. Siempre tuve ese problema y me parece muy, muy importante eso porque yo soy consciente de que yo no rendía lo mismo. Mi compañero que descansó toda la noche y yo que dormí 2 horas mal contadas y bueno, es de vital importancia, siempre lo predico, trato de encontrar formas. Actualmente lo que hago es como agotarme yo físicamente, entrenarme, tratar de estar para llegar a cama y poder dormir, pero ese hábito de, listo, voy a descansar, a mí personalmente me cuesta. Bueno, pero de alguna forma esa mente inquieta te trajo hasta sí, donde estás en este momento. No, imagínate no es del todo malo. Estás describiendo la vida del emprendedor. Claro, imagínate. Nunca se duerme bien. Exactamente, imagínate que todo ese lapso de tiempo en el que yo no descansaba y yo estaba trabajando. Claro. Por ejemplo, yo he pasado una noche entera, o sea, amanecer creando o diseñando una propuesta para un sponsor, para presentarla, porque tengo una reunión. Entonces, cada vez que tenía cosas importantes en cuanto a lo que me corresponde de mi emprendimiento, eso me jugaba a favor. Claro, podías realizar la tarea sin problema porque podías estar exactamente despierto. Sí, le saqué provecho a esa parte negativa que soy consciente. Bueno, sabes que te tengo una información que contradice un poco eso que tú estás diciendo. Sí. Ustedes duermen siesta. ¿Tú duermes siesta, Eri? No, yo no duermo. ¿En qué el emprendedor casi nunca tiene tiempo? Bueno, a mí... La pregunta es capciosa porque ya sé que no duermes siesta. ¿Tú no duermes siesta, Javi? Carlos, yo duermo siesta cuando mi cuerpo no da más. Por ejemplo, yo como en el día tengo como la jornada partida por las clases que tengo en mañana y tarde. A veces llego a casa, almuerzo y mi cuerpo me pide siesta y pongo la alarma y duermo 30 a 40 minutos. Más que eso, y ya ¿no? me levanto y salgo otra vez a trabajar.
Ustedes saben que el sueño a lo largo de la historia ha sido muy estudiado. Hay infinidad de trabajos, de investigación, de estudios hechos acerca de cómo el sueño afecta al organismo o cómo lo beneficia. Se ha estudiado mucho, desde la falta del sueño hasta el exceso del sueño, el sueño normal. Se ha hablado de cómo se debe dormir, en qué posición, con qué luces, en qué cama, con qué almohada. Se ha discutido mucho y se ha escrito mucho acerca de esto, del sueño. Y últimamente se está estudiando cómo dormir bien afecta el rendimiento laboral o cómo te puede volver más productivo en el área en la que tú te estés desempeñando. A tal punto que en Alemania se está estudiando cómo la siesta puede volver más inteligente a las personas, o por lo menos darte habilidades cognitivas o mejorarlas en el campo laboral. Así que el dato es que en la Universidad de Hamburgo se está realizando un estudio. Ellos tienen una revista que se llama PLOS Biology. Ellos están a cargo de la doctora Annika Lowy, y ellos tomaron 90 personas y las pusieron a hacer una tarea específica. Le pusieron unos patrones de movimiento en un pizarrón electrónico, en un tablero. Y estas 90 personas tenían que adivinar el patrón de movimiento con un control de mando, como con un joystick que tenían, en un tiempo determinado. De las 90 personas, hicieron 4 intentos, cada persona, o sea, 4 rondas, las 90 personas, y solo 15 personas lograron adivinar el patrón de movimiento que estaba puesto en el pizarrón, en el tablero electrónico. ¿Qué hicieron los investigadores? Los pusieron a dormir una siesta de 20 minutos. Los acostaron, se durmieron, le pusieron un aparato de electroencefalografía, midieron las ondas cerebrales, y luego de los 20 minutos regresaron, y de los 75 que regresaron, porque ya 15 habían adivinado el patrón, de los 75 que regresaron, el 80% pudo resolver el ejercicio después de haber dormido una siesta de 20 minutos. Lo más curioso del estudio es que los que entraron en un sueño más profundo, en una segunda fase del sueño, fueron los que más rápido pudieron hacer el experimento, más rápido pudieron llevar a cabo la tarea. Entonces, es un porcentaje alto de efectividad posterior a dormir la siesta. Entonces ellos llegan a la conclusión que dormir la siesta no te hace más inteligente, pero sí el cerebro hace que el cerebro cree nuevas conexiones neuronales y puede resolver los problemas inmediatos más fácilmente. Y ellos lo llaman efecto eureka. Es como, eureka es una palabra griega que en español significa lo descubrí o lo encontré. Viene de Arquímedes en la antigua Grecia, que él descubre algo y él sale gritando por el pueblo diciendo eureka, y entonces es como que se le vino una idea, una epifanía, una idea a la cabeza, y él se lo expresa a los demás. Nuestro cerebro, después de dormir una siesta, que no puede ser, tiene que ser entre 20 y 30 minutos, con estas nuevas conexiones neuronales, tiene la capacidad de crear o de resolver ideas más rápidamente. Hay otros, aparte de Arquímedes, Da Vinci también usaba esto, de dormir una siesta, y después de las siestas creaba porque tenía mejores ideas. Así que me parece que es un buen dato para los emprendedores. Cuando se sientan estancados, duerman una siesta. Mañana, y a partir de mañana tomo mi siesta. Sí. Yo desde que entendí esto, desde que leí esto, duermo siesta, pero nada, no me dio la cabeza. Es porque yo no soy emprendedor. Aquí la emprendedora es Erika. Es que uno como emprendedor siempre anda alerta. O sea, pasas de tener una vida o una zona de confort bastante estable a que todo se altere, o sea, porque tu sueldo depende del esfuerzo, del trabajo. Eres tu propio jefe. Eres tu propio jefe, sí. Y es complicado. Es bastante complicado. Pero yo, no sé si tú, Javier, lo disfrutas, pero yo disfruto ser emprendedora. O sea, para mí no hay algo que me motive más levantarme todos los días, ir a trabajar, ver qué puedo hacer, qué beneficio puedo traerle a mis clientes. Es algo que yo digo que el emprendedor nace.
nace porque es algo que lo llevas dentro. Como por ejemplo te pasó a ti, hubo mucha gente que veía en ti eso, sí, y tú con no los lo quería ver, tapados no lo veía, pero eso se nota, claro. se nota legua, que por ahí por ejemplo a veces pasa, porque conozco a muchos emprendedores que me dicen, no, yo empecé porque mi hermana me dijo, yo empecé porque un conocido, yo empecé porque... Y pasa que a veces uno está ciego, no lo ve, no lo nota, pero la otra persona que te está mirando, sí, sabe que tú puedes con eso. Y vaya chico, ¿este chico está todavía contigo, el que te impulsó? No. ¿Tienes contacto? Lo tengo en la red social, pero yo perdí contacto con él. Alguna vez yo le hablé, hace un par de años, y lo invité a que nos viéramos, pero nada de entrenamiento. Pero no pudimos coincidir. Y después ya no volvimos a charlar. Pero si lo busco, ahí debe estar. ¿Qué tan importante es el apoyo familiar para un emprendedor? Siempre es muy importante, sí. Es valioso que tú te sientas respaldado. No es como una red de contención. Es una red de contención, sí. Sin embargo, si tú no te haces fuerte y no estás con la convicción firme de qué es lo que quieres lograr, eso te puede jugar en contra, porque a veces las personas cercanas, los familiares, no, pero ¿cómo así? Sí. ¿Qué vas a hacer? Ahí vienen los peros que están cercanos, o las dudas, pero sí, esto sí da plata, que es el comentario de quizá de los padres por nuestra cultura en la que venimos. Y yo pienso que cuando haces... Ahí te sales un poquito de la expectativa familiar. Cuando intentas arrancar un negocio, los padres siempre tienen como una expectativa sobre ese hijo, y por ahí te sales un poquito del molde. Claro, sí. Por ejemplo, a ver, mis padres o mi padre siempre con esa intención de ellos, de que lo quieren ver a uno bien, siempre a lo largo de todos estos años, siempre me preguntaron, ¿y cuántos alumnos tienes? ¿Y cuántos alumnos tienes? Y a veces no pasa por eso, pasa porque yo durante toda la semana, capaz que un alumno me entrena toda la semana, o yo durante toda la semana tengo trabajo. Okay. O por ejemplo, tenía alumnos en el exterior. Entonces lo hacía desde la comodidad de mi casa, okay, sin necesidad de ir a una plaza y entrenar, no sé, un grupo amplio. Entonces son un montón de factores que yo creo que lo más importante es que tú tengas la convicción, y si es algo que a ti te gusta y a ti te moviliza, mucho mejor, porque ahí voy a lo que decía Erika, que cuando tú lo disfrutas, tú te puedes trasnochar, que tú no sientes eso, tú estás haciendo algo que a ti te encanta, es como un hijo tuyo, lo haces con amor. Lo disfrutas. Lo disfrutas. Entonces, ese apoyo, la verdad, el emprendedor para mí se tiene que apoyar él mismo. Obviamente que siempre está bueno una contención, sea familiar, un amigo, claro, o lo que sea, o alguien apoyo, que tú admires, sí, que ves en la tele, una serie, no sé, algo, un podcast. Pero lo más importante es uno, porque prácticamente uno como que estaba un poco solo y las cosas las terminas haciendo sola. A todo lo que tienes que enfrentarse. Sí, porque a mí me ha pasado gente muy cercana a mí, mi pareja, por ejemplo, que yo sé que me apoya mucho, mi familia, mi mamá, las personas más cercanas a mí, sé que me apoyan, pero capaz que las ideas, cuando yo las comento de que tengo algo que me surge, capaz que no la entienden o hacen algún comentario y no están alineados conmigo y no queda muy claro el tema, y cuando se dan cuenta que ya lo hice y ya lo logré, ahí sí, sí, pero claro. Tenía razón. Exactamente. Ahí entonces se quiere sumar al emprendimiento. Exactamente. Tu pareja también es emprendedora, ¿no? Sí, ella es psicóloga de profesión, también es profe de baile. Está más enfocada a poder, como alguna vez yo lo hice, porque cuando yo empecé con el emprendimiento, yo trabajaba en una oficina como administrativo y lo alternaba.
Claro. Y yo decía, algún día yo voy a dejar la oficina. Okay. Algún día, y mi novia me preguntaba, ¿cómo te fue en el trabajo? Y yo le respondía, bien, las clases estuvieron... No, ¿cómo te fue en el trabajo? Y ella decía que mi trabajo era la oficina. Claro, y yo le decía, no, mi trabajo no es ese, algún día yo lo voy a dejar. Mi trabajo son mis clases, lo que yo quiero, y yo quiero vivir de esto. Y ella, por ejemplo, ahí, ella discutía conmigo. Ella me decía, no, tu trabajo es la oficina, es tu estabilidad, cuida tu trabajo. Y al día de hoy, no quiero saber nada de una oficina. Me han salido, por ejemplo, ofertas para trabajar en clubes y yo digo otra vez cumplir horario. Sí. No. Cuando uno se enamora de la libertad de sus espacios es difícil volver nuevamente a la zona de confort. Sí. Sí. Es bastante difícil. Se pasa rápido. Se pasa rápido, rapidísimo. Y no le contaste a la gente de dónde viene el nombre. Nadie nos va a ver. Nadie nos va a ver, sí. Pero se nos acabó el tiempo, creo que... La semana que viene se los contamos. ¿Será? Se los contamos. Javi, la verdad es que ha sido un placer enorme tenerte acá. Como lo dije al principio, soy admirador de tu proceso. Sé cómo ha sido todo tu crecimiento. Y desde acá tienes 2 fanáticos. Bea. Bueno, muchas gracias. Y también tienen un seguidor acá de Nadie Nos Va a Ver. También los felicito a ambos y particularmente a Carlos porque también me sorprendió. Siempre lo tenía como uno de mis amigos médicos y al ver toda esa iniciativa que tiene, alterna, me sorprendió y la verdad es que tienes todo mi apoyo y disfruta todo lo que haces porque la verdad es que está bueno. Gracias, hermano. Antes que nos olvidemos, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Como Bea Training, en el buscador sale o Buscando el Ángulo es Perfecto. El nombre del usuario. Qué Listo. Bueno. Gracias, Javi, por acompañarnos hoy, por ser nuestro primer invitado. Gracias a Por ustedes. haberte arriesgado a esta locura con nosotros. Espero la hayas pasado lindo. La pasé súper, me reí mucho. Bueno, para todos, este fue Javi y Bea Training. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles. Esto es Nadie Nos Va a Ver.